agradeciéndoles, agradeciéndoles su disponibilidad y pues su amor al conocimiento, ¿verdad? Porque es eso, saber entender de que necesitamos ese conocimiento. Ya mañana estaríamos trabajando también justamente mañana trabajaríamos con Cuautli, con el águila, ¿verdad? Hoy iniciamos el Tonali a las 6:45. Hoy estamos a Nahui, Cuautli, a 4 águila, el día de hoy, con su, con su regente, Xipetotec, ¿no? El que cambia de piel. Un ejercicio que podamos hacer a partir de ahorita, toda esta noche y mañana, parte del día hasta atardecer, es desprendernos justamente de lo que no nos sirve, hermanitos. Justamente coincide, coincide con el año gregoriano, pues mañana termina el año gregoriano del 2024, ¿verdad? Y estaremos nosotros celebrando, ¿verdad? Este año gregoriano que terminamos. Claro que para nosotros está en marzo. En marzo se haría lo que sería es precisamente el cambio, el cambio de ciclo, ¿no? Entonces, ahorita nos iremos preparando para el festejo del año nuevo, que sería en marzo, y justamente seguir colaborando, ¿verdad? Para que podamos avanzar en el conocimiento. Así para que podamos iniciar un nuevo ciclo de 52 años, ya preparados, ya con esa inquietud, con esa cualidad, ¿verdad? Con esa cualidad de poder trabajar nuestra vida humana. ¿Por qué digo vida humana? Porque nuestra humanidad está destinado a ser, a elevar nuestro gran poder, ¿verdad? Reconocer nuestro gran poder, hermanito. Pues bien, el nombre de Ocelot, ¿verdad? Aquí debería llevar otro E, ¿sí? Pero recuerden que en la escritura, así como nos lo enseña la escritura grecolatina, no puede ir, en el náhuatl no encontramos diptongos. Por ejemplo, entonces, la palabra ose o también de oxe, ¿sí? En mi variante es oxe, para algunos es ose. Oxe quiere decir otro, elot, es elote, ¿no? Es como decir otro elote o el otro elote, otra versión del elote. ¿Por qué? ¿Por qué consideraríamos el ocelot como un elote? Bueno, porque así como nosotros estamos constituidos con esos granitos de maíz, con nuestras células, con nuestros órganos, ¿verdad? Con nuestros poderes, así el elotito tiene muchos elotitos, pero son tiernos, son jugosos, tienen líquido. Al igual nosotros, todas nuestras células, todos están compuestos de agua, ¿no? Al estar compuestos de agua, pues son un referente como el elotito. ¿Y por qué también se considera como un elotito? Por estas manchitas que tiene, como si fueran esos, elotitos, esos granitos de elote que conforman la piel, ¿sí? Porque al igual que el ocelotito, el elote, el elote, necesita de muchos cuidados esta milpita. ¿Por qué necesita de muchos cuidados? Al mismo tiempo nos habla en nuestra vida que debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque el ocelotito es demasiado cauteloso. Una de sus cualidades es muy cauteloso, hasta para caminar, ¿no? La mayoría de los felinos no se escucha su caminar, no son escandalosos, van despacio. Pacientes, son muy pacientes, ¿sí?
para lograr sus objetivos son muy pacientes los que tienen esta parte de la energía del ocelote. Son analíticos para lograr las cosas, o para lograr sus metas. Analizan, visualizan, calculan para poder lograr, ¿no? Y justamente son muy perceptivos, lo que yo les decía. Si uno acecha esos lugares, esa parte donde nosotros podemos trabajar, se nos facilita, hermanito. Se nos facilita que nos den la información. Muchos de nosotros queremos vivir la vida así, miren, ¿no? Queremos que las cosas sucedan con el chasquido de nuestros dedos y desafortunadamente no suceden así, ¿verdad? Al mismo tiempo, dentro de esta imagen que vamos a encontrar, hay un tecolote, un búho, ¿verdad? Un tlazoteotl, ¿verdad? Este es tlazoteotl. Algunos hay aquí donde ustedes me pueden ayudar también en la lectura de esta información. Algunos dicen, no, pues es que es un tlazoteo, la que genera con amor y con cariño. Pero me dicen algunos, no es tlazoteo, es tlazolteo, la que se encarga de transmutar, de, des, de deshidratar, de descomponer lo que es, en este caso, pues todo lo que llega a la tierra, ¿no? Y algunos me han dicho, ¿no? Un abuelito me decía, aquí representa las dos cosas. Les digo, pero ¿por qué? Dígame. Por este telar que tiene, este hilo, mire, tiene los dos hilitos, nada más que es color blanco. Este es, este tocadito es directamente que refleja a Tlazolteotl, porque ella es la que teje el amor, teje el sustento. Pero en la falda lo encontramos esta luna, si se dan cuenta. Esta lunita, que es una identidad de Tlazolteotl, ¿no? Y en medio de esta luna hay un tecpa, ¿verdad? Justamente es el trabajo que vamos a ahorita empoderar. También es Tepeyolotli. Aquí está presente Tepeyolotli, hermanitos. ¿Dónde está? Aquí en la casa. Ujú. ¿Sí? Este tecolotito tiene la doble advocación de Tepeyolotli. ¿Por qué, hermanitos? Vean el ocelotito. Recuerdan que el ocelotito, que el ocelote representa a Tepeyolotli, ¿no? Acuérdense que en el tonali de Cali, aquí la Cali, aquí está como signo, y esta imagen del ocelot, el ocelotito, está frente a la casa, igual con una posición de entrega, como de acecho, ¿no? Y aquí encontramos a nosotros el ocelotito, sus manos están juntos, pero al frente. Tiene todo un porqué las posiciones. Bien, hermanitos. Entonces, al tener los que son ocelos o los que somos ocelos, al tener esta energía, tenemos una conexión muy íntima con el Tepeyolotl, con el espíritu de la montaña, con nuestra casa. Pero esa casa está doblemente empoderado, o sea, nuestro cuerpo está doblemente empoderado con Ocelot, que es Tepeyolotl, pero con el Tecolotl, ¿no? Por eso yo al momento, al momento que empiezo a explorar, hace 15 años, ¿sí? Hace 15 años, tenía yo mis 30 años, explorando del Tonalamas y me mostraban esto, ¿no? Le digo, pero entonces yo llevo el tecolote, ¿no? Dice, sí, porque el ocelot es un animalito nocturno.
Y al ser un animalito nocturno, también lo empodera este tecolotito. Y si se dan cuenta, este tecolotito está acechando de frente. No está de perfil, te habla de frente, ¿no? Ahora bien, esta parte, al tener al tecolote, al tener a Ocelot, al tener a la madre tierra, estas tres energías súper principales, da el poder de conexión con animales, con plantas, con aire, con lluvia, ¿verdad? Y brindar protección a a todo lo que nos rodea. Al ser nosotros, al ser el ocelotito, llegamos a entender, a comprender cómo genera con cariño, si no se trabaja de manera, si no se trabaja de manera armoniosa, se llega a un nivel de que el queso Celot, pero tiene tlazoteot, tiene un corazoncito, le decimos de pollo, muy sensible. Es muy amoroso, ¿sí? Pero también cuando necesita empoderarse con el ocelot, ¿verdad? No, pues saca a relucir su valentía de guerrero. Ahora yo entendía cuando yo trataba de poder trabajar con mi energía interna, decía, ¿por qué? Porque yo no puedo enfrentar muchas cosas porque los tengo que analizar bien, ¿no? Tengo que decir, ¿me conviene, no me conviene, lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Igual los cursos, lo que he hecho es analizar, digo, lo voy a emprender el curso o tal vez no lo voy a hacer, necesito analizar. Y esto de los cursos presenciales lo traigo desde hace 2 años, lo vengo analizando cómo hacer las cosas, cómo poder trabajar las cosas, porque tengo que ver, ¿verdad? Cómo ir por los hermanitos desde donde llegan, traerlos, cuidarlos, ¿verdad? Alimentarlos, ver que no les haga, que tengan lo básico, moverme en esta parte de la protección espiritual, la protección física también, ¿no? Procurar tenerlos bien, ¿no? En lo que se respecta a la protección, porque sí, al estar también existen personas que no son tan bien intencionadas y todo eso se tiene que calcular, ¿no? Pues bien, hermanitos, Ocelotito, como nos lo muestra aquí, es un felino. Muchos de nosotros decimos, ¿cómo voy a aprender a conocer cómo es un ocelote? Pues simplemente lo que podemos hacer es encontrar a un gatito, ¿no? A lo mejor tiene ustedes un gatito en la casa como mascota, ver su comportamiento de ellos. Ellos, por lo general, son muy amorosos, pero cuesta trabajo afianzar esa conexión con los gatitos. La otra cosa, la otra parte, conectarnos con estas energías, ¿verdad? Con los ocelotitos, con los animalitos, con las plantas. Bien, tenemos aquí a Tlazolteo, hermanitos, podemos ver su vestimenta. La mayoría de su vestimenta está en color rojo, en color negro, ¿sí? Bueno, no sé si se acuerdan ustedes, Intlapali, Intlili, ¿no? El color rojo y el color negro, ¿sí? Nos habla de ese trabajo energético que estamos encaminados a ¿qué? A escribir. El color rojo también representa la parte de la luz, que sería como lo del sol, pero también el color negro representa nuestra parte interna, nuestra conciencia, ¿verdad? Conectar nuestro conocimiento con la conciencia nos lleva a generar mucha reflexión,
mucho análisis de las situaciones que nosotros estemos viviendo, hermanito. Ahora bien, dentro de su vestimenta podemos encontrar nosotros que en su faldita de nuestra gran madre tiene una luna, chequen esta, es una luna que habla de la ciclicidad. Podemos encontrar esta característica como solteo, la de la ciclicidad, la que recicla, la que reutiliza, ¿no? Y en medio de esta lunita podemos encontrar un TEC, ¿verdad? Entonces aquí nos invita a poder cortar muchas cosas a través de la ciclicidad, ¿sí? Los que tenemos de una otra forma sorteo, ya sea en nuestro Señor del día, en Nuestra Señora de la noche, no lo sé, nos lleva a qué? A que se nos facilite cerrar estos círculos e iniciar nuevos círculos, ¿sí? Hubo un tiempo, en aquellos tiempos, ¿no? De la juventud, yo veía a varios de mis compañeros, mis compañeras, verlos como ellos en sus relaciones, ¿no? Relaciones con sus novias, ¿no? Les costaba mucho decir, no, pues es que no la puedo dejar. Y bueno, yo los veía llorar, ¿no? Entonces me decían a mí, ¿tú qué? ¿No? Estoy tranquilo, se terminó ya, vamos a seguir adelante. Dice, bueno, tú eres un poco insensible. Digo, no, no sé. O sea, no vale la pena. Si no funcionó, pues vamos a seguir adelante, ¿no? En la actualidad, igual en el trabajo. Yo no me aferro al trabajo. Siempre he dicho, si es que va a ser para mí, pues va a ser para mí. Si no, pues también vamos adelante. Entonces, es lo que nos enseña aquí. Sorteos nos dice, aquí está tu cuchillo empoderado. El conocimiento te ayuda a cerrar estos ciclos, a poder trabajar, ¿sí? Al mismo tiempo, nuestra madrecita Tlazolteotl, ¿verdad? Nuestra madrecita Tlazolteotl está descalza, ¿eh? No tiene sus cacli. Y ojo, ella no está dando un paso adelante ni está tranquila, ¿no? No, ella no está avanzando. ¿Por qué? ¿No? Por lo mismo de los celos. Dice, ten paciencia. Si tú trabajas inteligentemente, emocionalmente, lo que actualmente le llamamos inteligencia emocional, se van a ir dando las cosas. No necesitas arrebatar, no necesitas atar a nadie, porque todo te debe de ir en congruencia de lo que haces. Dentro de su tocado, dentro de su collarcito, si se dan cuenta, tiene un collarcito, pudiéramos decir nosotros en este collar como su espejo, pero también nos habla de esa energía que emana dentro de nosotros, ¿no? Este es un espejo, pero también es un emblema. Cuando nosotros colgamos en nuestro cuello algún amuleto de protección o como decimos de buena suerte, lo que estamos haciendo nosotros es que decimos, me acompañan a mí, ¿no? Entonces aquí este pequeño collar que lo porta en el pecho habla del color blanco, dice, vamos a generar o vas a generar, nos está diciendo, esa conexión con lo más limpio, con lo más puro que emana de tu centro. ¿Y nuestro centro cuál es? Sería nuestro corazón, ¿no? Entonces, lo que tú reflejes, lo que tú emanas desde tu corazón, es lo que vas a mostrar, ¿sí? Y por eso, aquí miren su manita también, la mano derecha nos pone en el corazón, por eso lo está mostrando. Dice, pues todo lo que tú hagas, todo lo que te camines, debe de ser de corazón. En su cuello, hermanitos, en su cuello, tiene chalchut, ¿no? De la fluidez, ¿sí? Es muy importante, ¿no? Porque decimos, es que ese jade, ¿por qué siempre está en el cuello?
¿Y por qué no se lo ponen en la cintura? ¿O por qué no se lo ponen el jade aquí en el tocado? Bueno, recuerden que esta parte de nuestro pecho conecta nuestro y el chiquiscali, nuestra cajita. Por lo tanto, al momento de portar nuestro collarcito aquí en el pecho, nos está diciendo todo lo que llegue la energía hacia dentro de ti, déjala fluir, ¿no? Lo que les decía ayer con el Atecocoli. Pido esa energía que llegue a mí, pero no lo dejo que esté dentro de mí, sino que terminó, lo empodero para sacar esa energía dentro de mí. Por eso cuando hacemos una ceremonia, hermanitos, siempre que no se nos olvide cerrar el círculo, cerrar el portal, ¿no? Porque iniciamos, abrimos la ceremonia, pero a veces en el convivio que empezamos a convivir en ese círculo, se nos olvida. Todos ya empiezan con la fiesta y plática y la ceremonia ahí se queda. Luego decimos, bueno, hasta mañana yo voy a cerrar ese círculo, ¿no? Entonces, todo eso debe de estar enfocado que debemos cerrar ese portal. Entonces, si yo les permití entrar en este y el Chiquicali, también los voy a dejar, los despido. Gracias por haber estado con nosotros. Igual los cuatro rumbos, o si definitivamente ya es urgente de partir, de dejar la ceremonia, bueno, pues es que aunque con una vez despedimos las energías con el atecocoli y con el panhuehue, pero lo respetuoso es cerrar en los cuatro rumbos, ¿sí? Porque si los dejamos que entren esas energías, ¿no? Esas energías pueden actuar a través de nosotros y ellos van a tomar el control de nuestra mente, de nuestras energías. Es por ello, hermanitos, que llegamos a encontrar a abuelitos que han trabajado mucho la energía y como no han expulsado esa energía que los empoderó en algún momento, cometen errores, nos hacen cometer errores. ¿Cómo qué? Como la de sentirse superior a los demás. A mí me ha tocado convivir con algunos abuelos de la tradición en el Estado de México, por mi edad quizá, ¿verdad? Por mi atuendo, porque así que yo me atuende que aquí, este, con varios collares de jade, de obsidiana, por lo general no me gusta llevar tanto, ¿no? Es mejor ser un poquito discreto. ¿Por qué? Porque justamente eso, no necesitas llegar a imponer, ¿no? Me he dado cuenta que pues casi quieren que les pongan la alfombra roja y que ahí pasen ellos, ¿no? Y este camino no es así. Este camino es más de servicio. Lo que nos dice Tlazoteo es de conciencia, es con amor, ¿no? Porque si yo promuevo el amor y la honestidad y actúo totalmente a lo contrario que yo promuevo, pues no estoy siendo yo lo que yo digo, ¿verdad? Bueno, entonces por eso es que la mayoría de las energías vamos a encontrar en el Tonalamat este pequeño collarcito de jade y si se dan cuenta, tiene esos cuadritos como la piel de Koal, de la serpiente, ¿no? Entonces nos dice, pues deja fluir como la serpiente. Cambia, pero también la serpiente nos habla del cambio. Dice, fluye para que tú puedas obtener un cambio, ¿verdad? Un cambio de conciencia, un cambio de actuar, un cambio de pensamiento, que nosotros pudiéramos trabajar energéticamente, espiritualmente, físicamente, a través de lo que nos toca realizar, ¿no? Bien, hermanitos. Al mismo tiempo,
que aquí mismo en su collarcito nosotros podemos encontrar aquí, miren, tiene un jade, tiene un pequeño jade, miren, aquí abajo del collar blanquito, aquí abajo tiene un jade, tiene cuentitas estos armoniosas, ¿sí? Muchos dicen, muchos de los abuelitos dicen, esas son las flores de cempasúchil. Miren, estas bolitas amarillitas, ¿no? Por eso nosotros aquí en Guerrero, cuando se hace una ceremonia, cuando recibimos, que para nosotros es alguien importante, se les pone un collar de flores de cempasúchil como bienvenida, ¿no? Pero como bienvenida, ¿por qué? Sino que también es decir, bueno, llegas aquí, se te pone tu collarcito en la ceremonia, en símbolo, en significado de que, pues gracias por el conocimiento que nos vienes a dejar y queremos que tu luz esté con nosotros, que de una u otra forma tu luz nos ilumine en este sendero, ¿no? Entonces, en su oído, miren, está algo muy empoderado. Tiene ese símbolo de saber escuchar. En la gran mayoría en el Amos le encontramos ese símbolo, ¿no? Ese icono, el de saber escuchar, pero también el de saber no escuchar, de desechar. Hay cosas que escuchamos y le transmitimos a otro. ¿Para qué? Para crear la discordia, para crear situaciones de enojo, de descontento con los demás. Y no debemos de hacer eso, dice Tlazolteotl. Si ese mensaje no es útil para la otra persona, no le digas. ¿Para qué? ¿No? Muy bien. Dentro de su tocadito, aquí en su oído, tenemos una telita blanca, ¿verdad? Aquí nos dice, escucha solamente lo limpio, escucha lo que te va a ser útil. Si te dicen, fulano, fulana de tal, está hablando muy mal de ti, como decía la filosofía griega, ¿no? Pregúntate, ¿es útil? ¿Te va a beneficiar? ¿O solo va a contaminar tu ser energético? Si nada más va a contaminar tu ser energético, deséchalo. Justamente es lo que nos dice el sorteo, ¿verdad? Y bien, hermanitos, en la boca podemos encontrar la boca pintada de negro. Recuerden, cuando se pinta la boca de negro, aquí, tlazolteo, es tlazolteo. ¿Por qué? Algunos dicen, ¿por qué es la inmundicia? No, porque elimina, porque transmuta, ¿sí? Entonces, pudiéramos decir es tlazoteotl y tlazoteotl en las dos advocaciones. Porque fíjense, en su tocadito, en la parte de arriba, dice todo un pensamiento que vibre. Miren, aquí tiene estas dos franjitas como la vibración, que vibre un pensamiento limpio, puro, un pensamiento florido, un pensamiento que nos ayude a fluir. Y en su tocadito tiene estos dos hilos, ¿verdad? Que nos dice el tejer en la espiritualidad y en lo material. Al mismo tiempo, en su tocado, en su tonal chimali, como en su parte del aura, tiene el color blanco y el color amarillo, el color rojo, a la fuerza de voluntad. Al mismo tiempo tiene el malinali, 4 hojas de malinali, por los 4 rumbos, por las 4 extremidades que tenemos nosotros, ¿verdad? Y en nuestro ocelotito, chequen el ocelotito aquí cómo está súper empoderado. Cuando está como regente de Cali, cuando está como regente de Cali, como Tepeyo Loje, solamente le encontramos 3 cuchillos de pedernal. Aquí no, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Va? Son los 7 cuellos principales. Uno. Son los 7 lugares energéticos por donde podemos nosotros vibrar nuestra energía, pero no tan solo vibrar energía,
sino que esa energía que pueda controlar nuestro sistema nervioso y pueda ser perceptivo. Al mismo tiempo, este ocelotito, en la parte de la nariz, tiene las dos lengüetitas de Malinali. Ahora entendemos, acuérdense cuando vimos la energía de Malinali, les decía yo, en algunas clases les voy a decir lengüetitas de Malinali. Bueno, ya vimos que la plantita tiene esas dos lengüetitas, ¿no? Que salen de su boca, emanan de color rojo, solo que aquí es de color amarillo. Entonces, lo que nos está diciendo también, acecha, ten paciencia, porque ese acecho va a ser medicina, porque ese acecho va a ser conexión, ¿no? Y chequen a dónde nos señala Tlazolteo. Una casa bien estructurada. Es importante ver esto. Una casa bien estructurada en el cual nosotros nos dice que es nuestra casa, es nuestro cuerpo, debe de percibir, debe de acechar todo lo que le corresponde conectarse, ¿sí? Recuerden que le hicimos un ejercicio, dice aquí, la casa como el cuerpo del ser humano, empoderado para transgredir el tiempo y el espacio de un lugar o espacio, aquí, ese espacio. Ajá, es esa parte. Nosotros podemos transgredir algún lugar, ¿sí? ¿Qué es transgredir? Yo quisiera transgredir yo, meterme en ese lugar. ¿Por qué voy a transgredir? ¿Por qué no conectarme, no? Porque es entrar en portales. Saber entrar y saber salir. Cuando nos hablaba la hermanita Leti decía cómo ella empezó a acechar y al acechar entrar a Mixlampa. Lo veía todo de color jade. A acechar el sol. Ella encontraba formas en el sol, ¿no? Muy bien. Tenemos a un tecolotl. Tecolotl viendo de frente en el acechar desde nuestra energía interna, ¿no? Fíjense, el tecolotito es muy paciente. No, no tan solo utiliza los ojos, sino utiliza todo su cuerpo, toda su energía. Y aquí nos lo está mostrando, miren, nos está viendo de frente. Pero esta casa dice que debe de empoderarse con energía interna, con fuerza de voluntad, buscando esa percepción. Es el de Ishkimili, ¿se acuerdan de la casa? Todo esto va en congruencia para ir entendiendo el Tonalamat. Es el Ishkimili. Dice, debes de empoderarte, de ver, de observar, de acechar en estos dos ámbitos de la vida. Acechar a nuestro entorno para aprender dependiendo de lo que queremos aprender y acceder en los portales. Primero tengo que saber qué quiero aprender, ¿no? ¿Por qué voy a acechar a un portal? Ojo, va a haber lugares donde nosotros estemos acechando, vamos a encontrar energías que nos puedan hacer daño, ¿m? Que nos puedan robar mucha energía. Que no lo niego que sí tenemos energía, pero a veces nos cuesta, nos cuesta percibirlo, ¿no? Nos cuesta tenerlo, nos cuesta, nos cuesta desarrollar esa cualidad. La conexión con el universo desde nuestra casa sagrada. El tecolotito también nos dice, desde esta casa que tú tienes, puede conectarse con la sabiduría universal, con todas las energías que vibran en el universo, ¿sí? Y para ello, cuando trabajamos el ocelo, el ocelot es la segunda, la trecena de ocelot es la segunda trecena. La primera trecena es Cecipactli y la segunda trecena es Ceocelot. Fíjense, hay algo muy importante. ¿Cómo se trabaja el ocelotito? Miren,
Acechar como Ocelot, como el águila, ¿no? Si el águila es rápido, es ágil para ese día, este aguilita que ve mucho más allá arriba va a acechar qué es lo que quiere obtener. Coscacuaufli va a hacerlo con paciencia. Todo esto hasta llegar con Miquisli. Con Miquisli cierra el círculo de 13 cielos, de 13 vibraciones, de 13 vivencias en un ámbito existencial como la que tenemos nosotros, ¿no? Fíjense, aquí tenemos a una energía muy importante. Ojo, esto lo debemos de aprendérnoslo. Yo creo que los que estamos ya aquí en la clase conocemos muy bien quién es la energía que tenemos aquí como regente. ¿Quién sería, hermanito? ¿Mm? ¿Quién sería el que tenemos aquí como regente? Ujú, Por lo que le cuelga en el pecho, el caracolito, ujú, pues Yiyeca Quetzalcóatl, ujú, en eso me guío, y en su frente las dos serpientes que son muy ujú. bonitas. Yo opino, ¿Qué más, Nancy? ¿La Socamati? ¿Qué más? ¿Qué más? En su cuello, chequen. Este amigo sí tiene algo en su cuello, chequenlo. En vez de jade, ¿qué tiene? piel de ocelot, Piel de ocelo. Además, ¿qué tiene? Tecpan. Tiene 5 tecpas. tecpat, Ajá. Esos 5 tecpas, ¿creen que son tecpas o serán colmillitos? los colmillos los veo en la oreja, ¿Sí? Chequen. Ajá, en la oreja. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más le encontramos esto? ¿Qué podemos leer de esto? De esta imagen tan hermosa que nos muestra. es- Está bien está atuendado, pintado ¿eh? de negro, está pintado de negro y tiene sus manos color carne, y en su cara tiene la boca roja y la nariz amarilla, y su sien negra. Sí, sí. Su taparrabos también Ajá. se aprecia de ocelot. ¿Qué más podemos encontrar, hermanitos? En su tocado veo una greca escalonada. Porque nos da muchísimas cosas este amigo que Quetzalcóatl. Ajá. Tiene una greca escalonada, en efecto, ¿verdad? Y tiene Muy su punzón bien. de maguey y su ¿Qué más me punzón de pueden hueso. decir ustedes de esto? Y tiene cascabeles Ujú, en las muñecas. Las No manos sé qué arriba sean. para abajo. Está ujú. mostrando algo con las manos, una arriba y otra abajo. ¿Sí? Está dando una Y señal. La mano, si nos ponemos en su posición, la mano derecha está mostrando como para arriba y la sí, mano izquierda hacia abajo, ¿sí? Pero enfrente nos presenta a alguien, como que nos presenta a alguien. ¿Quién sería que nos está presentando? Ujú, Se refiere al personaje que está ahí reverenciando. ujú, sí, pero nos En está su, presentando también en los 3 carricitos. Ajá, sí, 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 hermanito. sí. Y la ofrenda, La ofrenda, sí, Tiene una imagen un tanto intangible, Temastiani, enfrente,
¿sí? Es de un Quetzalcóatl, ¿verdad? Tacuatl, sí. Y el Ujú, círculo de jade con el amarillo y el rojo. sí. No, no ¿Qué entiendo creen que por qué está en significaría medio. ese? ¿Por qué está en medio? Es como si tuviera los cuatro rumbos, ¿se dan cuenta? Ujú. Y lo ponen en medio ese cuentito. Sí, Atrás de ese personaje, ¿qué tiene? ¿Qué le encuentran ustedes atrás del personaje? Este círculo. Ujú, Es la casa, está oscura, pero está un ojo viendo. Me imagino ¿sí? que es ver hacia adentro en esa casita. Ujú, Intro- Totalmente es introspección. Y en este caso la casa tiene raíces también. Su ujú. cimentación, perdón. Su cimentación. Entonces creo que esta trecena habla acerca del trabajo interno. Sí, como dice el hermanito Tosnene, el trabajo Sí, sí, interno, sí, sí, es correcto. pero el tono rojo, el tono, permíteme, mi amor. El tono rojo representa la fuerza de voluntad. Sí, mi amor, a ver, a ver. Ujú, sí, Y el tono blanco, pues la transparencia, la pureza. Y el ujú, amarillo, la sabiduría. Las rayitas que tiene la casa, pues son las experiencias que tenemos, sí, vivimos. ujú, Pues habla de revisarnos interiormente, lo que decía, pues lo que se ha venido comentando últimamente, es interiorizar y acecharnos, observarnos interiormente en nuestras emociones, pues en nuestro vivir. sí, hermanita. Quetzalcóatl, Tlazocamati Nocniwan, Quetzalcóatl, recuerden que su nombre tonal y cosa como su tonal, él es Seacatopiltzin, ¿no? Él es, al ser Seacatopiltzin, es el que sirve, es el que tiene un pensamiento florido, sino que es una percepción florida también. Dentro abuelita, del conocimiento, sí, hermanita, lo escuchamos. perdone la interrupción. Eh, el personaje en negro, que es el que acaba usted de mencionar, pienso que su boca está mostrando la fuerza de voluntad que debemos de tener para tener solamente palabra florida. Y lo amarillo de su nariz y su frente, pues que nuestros pensamientos sean sabios, ¿verdad? Y está el equilibrio ahí en la nariguera. Lo que no logro ver esos puntitos, no saber, esos son los puntitos blancos. Eh, pero al mismo tiempo nos está hablando que estamos trabajando en la dualidad y en la dualidad física y etérea, ¿verdad? Por las manos, en lo material y en lo espiritual. Y bueno, tiene mucho que me imagino yo, pero no estoy segura de lo que leo. Sí, hermanita. Recuerden que los puntitos blancos en la nariguera y miren, aquí también van a encontrar los puntitos Sí, blancos. ahí, ajá. Aquí miren, todos estos, recuerden que son como el conocimiento verdadero. Ah, ok. Desde sus pies en sus guaraches, sus cacli, son de color Sí, blanco. sí. Que tu caminar, que tu sendero Se sea, sea limpio, sea enfocado hacia esa impecabilidad, lo que se habla en la Toltecayo.
Al Ujú. mismo tiempo nos dice, estos puntitos es lo que vas logrando como sabio, que es tu verdad, porque lo vas comprobando, lo vas viviendo, ¿no? Por eso es que en la nariguera lo pone en equilibrio, dice, que tu sabiduría te ayude a vivir en esa centralidad, que Ujú. no te vayas a los extremos. Sí. Ah, porque sé mucho y al ratito me siento el súper que sabe mucho y al ratito eso también hace daño. Pero Sí. que tampoco te vayas hasta decir, no, yo no sé nada y punto. No, que vivas en esa centralidad, que vivas en esa armonía. Lo más interesante que yo encuentro aquí, que Quetzalcóatl, no sé si hayan visto los demás energías, que Quetzalcóatl es el único que tiene aquí en la parte del cuello la piel de ocelo. Verlo. Los cuchillitos que decimos, a la vez son los colmillos del huehue coyote. ¿Se acuerdan que huehue coyote siempre carga sus colmillitos acá en el cuello? Al tener los colmillitos, los dientitos del huehue coyote, nos habla de conocimiento, de percepción, de intuición, ¿verdad? Su cuerpo, al estar pintado todo de color negro, pues quiere decir que es una energía muy interna. ¿Por qué? Porque el Yeyécar, ahí está dentro de nosotros, nuestra pureza. Pero hay algo súper importante, hermanitos. Y esto no tan solo de nuestra cultura. Si es que han leído un poquito de los monjes, de los Himalaya, ¿verdad? Los famosos yogis, ellos pueden, solo que ellos jamás lo escribieron, siempre era de maestro a alumno la enseñanza. Se dice que a través de la respiración controlaban toda lo que es la vida, inclusive desde la alimentación física. Se alimentaban justamente del prana, que es ese alimento que hay en la naturaleza. Podían rejuvenecerse, inclusive retrasar la edad a través de ese control de la respiración, a la vez que dentro de del famoso Kundalini, que le llaman ellos, o Kundalini, que al controlar la respiración empezamos a controlar desde nuestra glándula pineal, ¿verdad? El otro es glándula algo así de pituitaria, no me acuerdo muy bien. Pituitaria. Pituitaria, Sí, maestro, la glándula lo pituitaria. sacamos. Ajá. Eso es esa glándula. Ayuda a controlar, ayuda a controlar el envejecimiento de nuestro cuerpo. Empieza a trabajarlo en la regeneración, ¿sí? Y es que, esto, el amor, nosotros no lo inventamos y lo pintamos, no es que ya estaba de los abuelos. Por eso, hay una parte donde se habla de la transgresión, eh, eh, el conectarse a través del tiempo infinito, ¿sí? Entonces, este personaje que vemos aquí, que está haciendo una reverencia, que está activando ese poder de escuchar, de encontrar, de conectar, de comunicarse a través de esa energía, el control total de nuestro cuerpo. Así como estos monjes controlan su cuerpo, podían, pueden vivir bajo lugares congelados y su cuerpo no les pasa nada. A esto se refiere también a esa leyenda de que decían, no es que
Quetzalcóatl lo sabía todo. Quetzalcóatl les enseñó muchas cosas a los seres humanos, a cultivar la tierra, a trabajar con la ingeniería, a trabajar justamente la medicina, la astronomía, ¿verdad? Entonces, no es por nada, no es por casualidad que la mayoría de las culturas que han trascendido a través de ese conocimiento de la práctica del saber respirar. ¿Se acuerdan ayer que les hablaba de esta respiración de darle fuerza a nuestro tecocoli? Que llegamos en ese momento de conexión, ¿verdad? Decir, híjole, inclusive duele no tener el aire. Pero recuerden siempre, después de ese dolor, viene la paz y la calma. Así como cuando nosotros hacemos ayuno, nos empieza a doler el estómago, después la cabeza y después nuestro cuerpo se desespera, pero después llega esa calma, esa tranquilidad y se pasa ese dolor del hambre. Lo mismo es lo que nos está mostrando este Quetzalcóatl, ¿sí? Quetzalcóatl nos habla de un trabajo súper importante, miren. Aquí dentro de esta pielecita que nos lo muestra, este es su mashlak, miren, la punta de su mashlak, que está aquí en su entrepierna. Si ustedes lo pueden visualizar, ¿verdad? Este es su mashlak y tiene estos 5 puntitos, ¿no? Nos habla de la centralidad. Estos mismos 5 puntitos que están aquí en su mashlak, aquí está, miren. Aquí están. Y está en el centro un hermoso cuenta de jade. Este es jade. Sí. Recuerden que el jade es lo más hermoso. Es lo que fluye. Tiene color amarillo. Sabiduría interna. Nos dice, recuerden que somos jade. Nuestra energía interna lo podemos controlar con la fuerza de voluntad. Pudiéramos nosotros, porque es lo que debemos al momento de leer es leer la integridad de la imagen de las lecturas. Hay algo súper importante en esta trecena. Quizá porque es mi trecena, hay una parte de mi lugar muy personal que he pintado esta trecena. Un morralito que tenía también le pinté toda esta trecena y me encantó trabajar con él. Pero bueno, ya tuve que hacerlo fluir el morralito y ya partió de aquí. Pero yo sé que le van a dar buen uso a donde vaya. Regresando a todo esto, hermanito. Miren, Quetzalcóatl nos enseña primero a vivir en armonía, en comunidad. Quetzalcóatl. Percibiendo a través de no con los ojos, como ayer ya lo platicábamos, ¿verdad? Sino que con toda nuestra energía. Trabajando en estos 3 ámbitos, en lo espiritual y lo material, lo físico, lo tangible y lo intangible. Decíamos, puedo tener grandes propiedades, muchísimo lo económico, pero si me hace falta lo espiritual, no siento esa paz. Pero hay otra parte, por eso yo les platicaba de mi sueño. Mis logros espirituales decían, no, pues sí, siento que sí, los estoy logrando y qué bueno, gracias universo, gracias energías. Pero hay una parte que me hace falta que llenar, ¿no? No sé
Alguien que me diga, sin ambición de ganar, sin quedar bien conmigo, sin quedar mal conmigo, que me diga, vas bien, ¿no? Y es lo que nos habla Quetzalcóatl al poner las dos manos. Conéctate, conéctate con estas dos energías. Ayer hablábamos de los 13 cielos en nuestro pensamiento. A lo mejor no es físico, sino que es conectarte en estos 13 cielos, en estos 13 maestros ascendidos, en estos 13 energías empoderadas. ¿Quiénes son? Aquí están. Puedes trabajar con Xipetotec, desprenderte de todo aquello, inclusive desprenderte de tu pensamiento intelectual, porque cuando nos convertimos en intelectuales, o como yo le digo, un intelectualoide, ¿por qué? Porque al creer que tiene toda la razón por todo lo que ha leído, por todo lo que ha aprendido, dice, pues yo ya lo sé todo. Sí, lo sabes todo, qué bueno. Pero eso que sabes, ¿por qué no lo pones en práctica? ¿Sí? Itzpapalot, como mariposa de obsidiana, ¿cómo voy a acecharme a mí para que pueda trabajar como mi mariposa obsidiana? Olin, ¿cómo puedo transformarme con Xolotl? Después de transformarme, necesito transformarme en un espejo de jade, en un guajolotito de jade. Y ese guajolotito de jade va a iluminar su energía como Tonatiuh, que es su regente de Kiawit. Al dar yo todo como Tonatiuh, sin ambición de ganar ni miedo de perder, voy a encontrarme floreciéndome yo con Xochiquetzali. Ya florecí, ya tengo conocimiento, ya tengo una base de datos que me van a hacer fluir como energía. Bueno, puedo empezar a emprender nuevos proyectos, darles vida. Y llega Quetzalcóatl. Es aquí el punto de un reinicio. Bueno, a la vez también tengo que trabajar con Cali, con la casita, ¿no? La casa que necesito trabajarlo con Tepeyolotli. Aquí miren, con Tepeyolotli. Huespali, con Huehuescoyotl. Coatl, con el fluir del jade. Miquistli, pues con que dejes morir a ese otro yo. Todos son los 13 cielos, pero también están los 9 señores de la noche, que dentro de los 13 se van a trabajar con los 9 señores de la noche, ¿verdad? Muy bien, vamos avanzando. Entonces, Quetzalcóatl, al tener estos pequeños cascabelitos como cuentas que suenan en armonía, nos habla de que fluyamos en armonía en estos dos niveles. En su rostro, ya lo decía la hermanita, el color negro como el pensamiento, como la conciencia, el color amarillo como ese conocimiento, esa percepción. Y, y su boca, ¿por qué de color rojo? Porque para poder dar palabra florida a mí mismo y a los demás, debo de tener mucha fuerza de voluntad, ¿no? Porque no nos falta de decir algunas ciertas barbaridades, ¿no? En su tocado, hermanitos, en su oído, aquí encontramos este pequeño colmillito y este lo empezamos a encontrar en muchas partes. Es un tipo de anzuelo, sí, ojo, un tipo de anzuelo, tipo de colmillo que se prepara para poder pescar, ¿no? Para poder pescar. Es un tipo de instrumento, entonces, ¿por qué lo ponen justamente en el oído? Pues eso, pescar lo más hermoso que nosotros escuchemos. Y no tan solo vamos a escuchar a alguien hablando, no, a escuchar a la tierra, escuchar al río, escuchar todas las energías. Por eso está muy empoderado. Y para lograr todo esto debemos de tener un pensamiento cíclico.
porque también las grecas escalonadas nos habla de esa ciclicidad, de ese pensamiento cíclico. Y está en color negro y color amarillo también, ¿verdad? En poder conectar esa ciclicidad, luz y oscuridad, materia y espiritualidad. Ujú. Dentro de su tocadito, aquí en esta parte, tiene el color rojo y amarillo y al mismo tiempo tiene cuatro estas flechitas de color rojo, sería como la fuerza de voluntad, pero tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco ojitos estelares, cinco ojitos conectados con nuestra energía interna. Ese mismo tipo de ojitos tienen su ojo, miren. Aquí Quetzalcóatl no tiene el mismo ojo que está aquí. Es totalmente diferente. Sí. Lo que ayer nos explicaba el hermanito Tosnene, el ojo como también como un espejo. En algún momento yo les comentaba, yo soy espejo. Todo lo que me molesta de alguien, su actuar, su forma de hablar, me molesta porque tengo yo en mí. Yo me reflejo. Yo me reflejo en los demás. Sí. Sí, hermanita Guadalupe. Abuelito, los 5 ojitos no se referirán a los 5 sentidos del cuerpo humano que tenemos, que los debemos también pues de trabajar, ¿verdad? Para esto. Puede ser de esa manera, aunque recordemos, ¿sí? Aunque recordemos que dentro del pensamiento de nuestros abuelitos son más sentidos. Pudiéramos a lo mejor los 5 sentidos, podría ser, ¿no? Puede ser que también se refiera a eso y son 4 rayos de luz que están aquí, 4 tonalmeyos por los 4 rumbos, ¿verdad? También esos ojitos nos habla de la transformación que debemos de vibrar. Y al mismo tiempo, decíamos en su tocadito, tiene a hojitas de Malinali, que también son 5 hojitas de Malinali. Sí. Todo tiene correlación desde la numerología hasta las imágenes, lo que conforma. Tiene 2 serpientes, ¿ya? Una serpiente bicéfala, que decimos nosotros. Nos habla Temachtli, justamente. Sí, hermanito. perdón que lo interrumpa, nada más para abundar en la numerología. Junto a esos 5 ojitos y esas 4 energías, siguen 13. No sé qué sean en su tocado, pero son 13, ahorita los conté. Me queda claro que la numerología para los antiguos abuelos es básico. 13, 5, 4, 8, 9, etcétera. Depende del uso, es lo que se logra. Disculpe la interrupción. Sí, no hay ningún problema, hermanito. Sí, dentro de esas barritas son 13. Puede hablar de la trecena, de la conexión con la trecena. Aunque para el conocimiento occidental dice, el número 13 es el 13, más si es viernes 13, es el número maldito. Pero bueno, entonces decíamos nosotros que al momento está desde que está en espiral estos 2 serpientes, nos hablan justamente de trabajar estas estos dos lugares que tenemos en nuestro cuerpo. Adelante y lo que no podemos ver atrás. ¿Por qué no lo podemos ver atrás? Necesitamos activar nuestra columna
y todo lo que implica la percepción de la columna. Conectarnos, pensar, vibrar, comunicarnos. ¿Cómo? Los animalitos y como las plantas. De esos seres vivos. Y si se dan cuenta, para el huesito tiene una cuentita de flor, una cuentita floreada. Una cuenta de maguey igual. Pero dentro de estos dos trabajos tenemos nuevamente una cuentita de color azul y en el centro igual tiene un ojito. Igual son tres ojitos que tiene. Lo que nos indica ese trabajo, ¿no? Ese trabajo de vivir, de poder controlar, a lo mejor no tanto controlar como entrar en ese nivel de conciencia, en ese nivel de trabajo energético, psicológico, telepático, de la longevidad del tiempo y la vida. ¿Por qué? Porque es lo que nos dice también con la serpiente, la ciclicidad. Y eso también lo que nos está diciendo, la ciclicidad. Al mismo tiempo que nos indica, que nos informa. Miren aquí. Esto. Como la parte sexual, pero este tiene lo de dos. ¿Sí? Recuerden que aquí en los amostris se representa esa parte sexual como una energía que nos lleva a ese nivel de transformar la energía sexual, enfocarlo a lo que nosotros debemos de dar vida. ¿Sí? Inconscientemente, como seres humanos que no nos han enseñado esta parte de conexión de crear vida, máxime en la juventud, ¿no? Pues se desperdicia esta energía. Pero si nos enseñaran a controlar esa energía, enfocarlo, transformarlo hacia la creatividad, es interesante, ¿sí? Al mismo tiempo, dar vida. Esto es lo que nos dice, dar vida en estos dos mundos, como Yeyeca Quetzalcóatl. Quetzal, hermoso, pero también Quetzal como el ave que representa la espiritualidad. Coatl, lo que representa la materia, lo que es tangible, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo darle vida conscientemente. Nos muestra el carrizo que es la vida misma, a vivir como el carrizo para poder trascender. Podemos vivir en la individualidad, sí, pero no trascendemos como debería de ser. ¿Por qué? Porque pues se nos facilita la individualidad, decimos, pues soy yo solito, sé cómo me organizo, ¿no? Y alcanzo más rápido mis objetivos porque si trabajo en comunidad, el otro no está de acuerdo cómo estoy trabajando, el otro no le gusta cómo hago las cosas. Y al momento de concluir un trabajo decimos, hijo, si no les hubiera hablado, estos para qué, solo me están obstaculizando, solo me están deteniendo mis proyectos. Pero es interesante cuando empiezas a liderar, empiezas a convencer, empiezas a mover mentes, corazones de cómo lograr las cosas. Sí. Y para ello lo que nos dice, miren, la casita, lo que describía la hermanita Ana,
sumergirme hacia dentro de mí. ¿Cómo me estoy yo trabajando? Este ojito nos habla de esa energía interna, del chantijo. Desde adentro cuestionarme, desde adentro reflexionar, introspeccionar. ¿Cómo he aprendido? Aquí, en este caso, este personaje, si se dan cuenta, está en forma de reverencia, a la vez de que señala el pensamiento, y está en el lado izquierdo, ¿no? Está bien así. En la parte izquierda, dice el pensamiento espiritual. Pero para poder conectarnos con el pensamiento espiritual, necesitamos trabajar con esta ofrenda. ¿Cuál sería la ofrenda? Aquí está, miren. Las barritas de ocote, recuerden que son ceremonias. Este circular que vemos que está penetrando a este círculo nos habla de la fertilidad. Cómo nosotros hacemos fértil nuestra mente, nuestro corazón, con conocimiento, con emociones que nos ayuden a transformarnos, a empoderarnos, a hacer acciones, ceremonias de conexión energética y de conexión en el conocimiento telepático. Esta cuentita nos habla que de ese trabajo, de esa fertilidad, de ese compartir, me va a traer un neltilisli, un pensamiento, ¿verdad? Todo esto va a ser medicina de Malinali, ¿no? Aquí nos lo está mostrando una cuenta de Malinali. Trabajar como entregar una ceremonia que sea medicinal. Y gira todo alrededor de nosotros. Somos nosotros, hermanitos. Es una cuentita. En todas las trecenas no he encontrado esta cuentita. ¿No? Es muy hermoso, tiene mucho significado. ¿Por qué está en forma circular? Porque dice, vamos a trabajar en esa ciclicidad, en avanzar en la ciclicidad. Y bueno, esta es la parte fértil, esta es la parte sexual que simboliza la fertilidad. Cheque, como esta energía entra en este lugar con flor, pero también simboliza el portal. El portal de nuestra autorrealización, el portal de nuestro desarrollo humano, intelectual, espiritual, radica en trabajar en comunidad. Radica en practicarlo, compartir, servir a los demás. Porque eso es lo que hacía este Yeyeca Quetzalcóatl Topiltzin, ¿no? Compartir, dar. Si no trabajamos con esa fertilidad, con ese pensamiento fértil, no podemos acceder a ese portal. Y cada uno de los hermanitos son unos portales. ¿Por qué? Es un portal de conocimiento, es un portal de emociones, es un portal de energía. Somos energía. ¿Y cómo que vamos a ser un portal? Sí, porque tenemos conocimiento. Todos tenemos conocimiento. Entonces, al mismo tiempo aquí con este día y noche, nos viene recordando de vivir en esa centralidad, en esa armonía, en esa conexión con nuestros siete energías, con nuestras 7 pensamientos, con nuestros 7 rumbos, con nuestros 7 portales.
los 6 rumbos, ¿verdad? Los 4, arriba, abajo, y nosotros, que les decía que somos un portal en el cual nosotros podemos acceder hacia ese mundo que nosotros anhelamos. Hay mucho más. Hay mucho más que quisiera abordarlo hoy, pero lo que sí les puedo decir, que esta trecena es una de las trecenas que está encaminado, que está enfocado a hacernos reflexionar, a enseñarnos, no tan solo a reflexionar, a enseñarnos el gran potencial que vive en nosotros. Sí. Es Maestro, cierto. maestro, Bien. disculpe, maestro. Maestro dice 7 energías, 7 rombos, 7 portales. ¿Y 7 qué, maestro? 7 maestros. 7 maestros. Ok, maestro. Ujú. Gracias, maestro. Sí, hermanito. Son esos 7 maestros que siempre están ahí vibrando con nosotros, esperando que los podamos utilizar, pedirles que estén en nosotros, inclusive sin pedirles que estén en nosotros, y viven en nosotros. ¿Cuáles? El conocimiento del rumbo de Tlahuizlán, esa luz, porque somos luz, hermanito, somos luz, somos amor, esa energía cálida. El de Mictlampa, tenemos a ese Mictlantecutli, ese gran maestro que nos enseña a transformar, a cambiar, a dejar morir eso que no nos sirve. Rumbo de Cihuatlampa tenemos a Xipetote que nos enseña a cambiar de piel. Y el cambio es total, no tan solo de piel. En el rumbo de Huiztlampa, el rumbo sur, está la fuerza de voluntad. Y dentro de nosotros vibra esa fuerza de voluntad. ¿Mm? Está ahí, listo y esperando que nosotros lo podamos utilizar, que lo podamos trabajar. El Huicatlampa, la energía del universo, dice, mírame, aquí estoy. ¿Quién? Mixcoac. ¿Y quiénes viven? Los que viven en ese Mixcoac, los maestros ascendidos, nuestros ancestros. Tlaltictlampa, la madre tierra, cuánta información no hay. Pero nos duele, nos dice, decimos, no, es que si yo camino en la tierra me voy a lastimar. Pues también vas a cuidar cómo vas a ir pisando, pues. Pero siente el calorcito de la tierra. No sé si ustedes ya hicieron el ejercicio que les mostraba cuando vimos justamente la energía de Yejecat, ¿se acuerdan? Que les decía, danza, danza. Pon tus piecitos en la madrecita tierra en la tarde y échales agüita. Échales agüita a tus piecitos. ¿Cómo sentirás la energía, el vaporcito debajo de la tierra? Y si al momento de danzar estás creando una energía con tu movimiento que te ayudará a cargar tu potencial. ¿Mm? Sí, hermanita Guadalupe. Abuelito, yo por lo general siempre ando descalza en la casa, pero hay ciertos meses en que si salgo yo, aunque sea con zapatos, siento que recibo demasiada energía de la tierra cuando está el sol, digamos que mayo, junio, julio. Ujú. Puede ser que es porque acá es muy caliente, pero es demasiada la energía que yo recibo, entonces llego a sentir que no la soporto, porque no nada más la recibo en los pies, como que se me sube para las piernas, entonces no sé cómo hacer para que eso no pase. No sé si usted tenga algo que me pueda ayudar. Bueno, entonces el cargar de energía, como usted lo dice,
pues podemos irlo controlando, a lo mejor un día sí, un día no. Pero nuestro cuerpo está capacitado para controlar toda la energía, por eso nos pone día y noche en ese mundo. ¿Ah? Ujú. Es cuestión mental, también es cuestión de ciclicidad, decir, bueno, me siento muy cargada de esta energía, lo enfoco hacia la realización de alguna actividad. Recuerde, cuando nosotros hacemos ciertas ceremonias, si no es que en todas las ceremonias hacemos un ejercicio de introspección, de conexión con el Mictlampa, gastamos energía. Y ahí donde lo puede enfocar, y ahí donde puede canalizar, ¿no? Y bueno, termino con el número 7. Todos estos 6 maestros están. Ahora, mi trabajo es saber emplearlos. Si yo ahorita en este momento no necesito la fuerza de voluntad, pues está bien que esté ahí, pero necesito el conocimiento, la luz. Ah, bueno, lo activo eso. Podemos irlo utilizando cada vez que necesitemos, ¿no? Esa es la armonía. Y sobre todo, les decía yo, la respiración. Ujú. Y hay algo que yo en el cuarto círculo yo les mostraba, ¿no? Les decía, aquí atrás, cuando salga el sol, alcancen su sombra, alcancen su sombra. Hagan de cuenta, bueno, que no se nota. Hagan de cuenta, este es el sol, este es el solecito, este soy yo. Como su luz lo refleja, aquí enfrente de mí voy avanzando y veo mi sombra, voy avanzando. Les decía, el ejercicio es, alcancen a su sombra, atrápenla, no lo podemos atrapar. Caminamos también avanza, caminamos también avanza, caminamos también avanza. ¿Esto qué significa con este ejercicio? Hacerle entender nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro pensamiento, nuestra parte psicológica, perceptiva, intuitiva, que el conocimiento nunca se termina. Entre más conozcas, te salen más dudas. Entre más avances ese conocimiento, por lo tanto, es un constante renovar, es un constante aprendizaje. ¿Sí? Dices, Seo Celot, en la trecena de Seo Celot, uno celote, es un tiempo que nos mueve a la introspección. Es lo que nos está mostrando aquí, miren la casita. La introspección y el mejoramiento de nosotros mismos a través de la reflexión. Está bien, ya hice de introspección, cuáles son mis cualidades, pero ahora, ¿qué me toca hacer? ¿Qué tengo que hacer? Está bien, ya me dijeron que tengo grandes poderes, que yo puedo hacer esto, inclusive mover cosas telepáticamente. ¿Se puede? Sí, es necesario practicarlo, pero sobre todo creer que tú tienes esa energía. Ujú. El mejoramiento de nosotros mismos a través de la reflexión. A enfrentarnos con valentía con aquello que nos impide crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que no me permite crecer espiritualmente? Bueno, tal vez son las creencias, tal vez son en algún momento en nuestra vida nos encadenaron a ese pensamiento de inferioridad. Todo eso tenemos que enfrentarlos, hermano. A lo mejor en algún momento, inconscientemente, nuestros padres, nuestros maestros, la iglesia no es inconscientemente, es conscientemente, yo se los digo, igual en la escuela, es el plan de estudios también de enseñanza, está enfocado a qué? A intencionalmente a preparar a gente que pueda ser manipulada, que pueda ser desarrollada hacia la obediencia.
Fíjense bien, yo estaba súper analizando, ¿por qué creen? ¿Por qué creen que los militares todos los resuran peloncitos? ¿Cuál sería la causa? Díganme ustedes. Perder la conexión ¿Perder con la las conexión? Puede ser. porque los cabellos son antenas de energía, como antenas. Ujú, sí, pero ¿qué hacen con los militares? A lo mejor alguien de los hermanitos de aquí estuvo un rato, ¿no? Temastiani, Sí, los hermanito. tienen muy controlados mentalmente, los tienen, los tienen muy enfocados al servicio del Estado. Ellos pueden inclusive matar a sus propios padres porque les dicen que, que la patria es su madre y que a pesar de todo ellos, si tuvieran una rebelión o un acto de este tipo, si a ellos les mandan aniquilar en su hogar, ellos aniquilan. Entonces yo digo que los tienen muy controlados mentalmente. Las Ujú, Ocamati les toca a Mati. Tenochtitlan. Les toca a Mati, hermanito Sajid, ¿lo escuchamos? Sí, hola, buenas noches, Buenas noches, compañeros hermanito. Sebastián. Pues sí estaba de acuerdo con el hermanito Enrique, pues de eso de, quería decir sobre cómo los hacen sentirse bien patrióticos, bien orgullosos supuestamente de un país que los hacen pensar que es de ellos, pero realmente no nos pertenece absolutamente nada. Un país se vale por sus patrimonios, ¿cómo se llaman? Por sus materias primas y ya nuestro país ya, ya no es de México, pues son de muchas compañías transnacionales que controlan todo el país, como por las minerías y la plata, todas esas cosas, aparte de otras, pues. Pero todavía aún así los hacen sentirse súper orgullosísimos de, de representar supuestamente un poder de, de un país o de un poder que puede, pues, de alguna manera dar la cara por dar la cara por su país, pues, por su gente ante el mundo, pero pues es realmente una mentira bien grande, casi igual, pues, como la religión que decía o la educación, y lo más triste de la educación, pues sí fue pensada de esa manera, pero lo triste es de que todavía en este siglo todavía existen maestros que ni tan siquiera lo saben. Y eso es peor, supuestamente muy educados y ni tan siquiera saben lo que está atrás de todo eso. Y eso es más triste aún. Pues eso era lo que quería opinar, Sebastián, y muchas gracias. ¿Qué más, Nitsin Socamati? Toda la razón, toda la razón. ¿Alguien más, hermanitos? Hermanito, buenas noches. También Buenas noches. podría ser como para hacerlos perder su identidad individual, su imagen, porque todos están iguales, no tienen su imagen propia de su peinado, de su cabello, sino que todos están iguales, como parte del uniforme, podría decirse. Sí, 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 hermanita. También implica en eso, ¿sí? Fíjense, hay algo interesante que, que eso a mí me pasó muy recientemente y tenía esa duda, ¿no? Ah, me decía el abuelito, dice, ¿y por qué te rasuraste ya? Digo, no, pues yo me sentí que estaba pachón, ¿no? Pachoncito, le digo. Dice, no, no te deberías de rasurar. ¿Por qué? ¿Has visto a los militares? Sí, todos los rasuran igualitos, peloncitos. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué crees? Igual lo mismo, ¿no? Empecé a reflexionar, digo, ¿por qué será? Dice, mira, yo te lo voy a decir por qué.
Porque el cabello largo te ayuda a acumular sabiduría y te ayuda a conectarte mucho más fácil el cabello largo con el universo, con todo lo que te rodea, porque son, como dice la hermanita Ana, son antenas para poder proteger también este pensamiento. Es como una coraza, es como una armadura, ¿sí? Por eso los militares les cortan para que se les facilite el dominio de la manipulación, porque hay mucha manipulación psicológica, como bien decían los hermanitos. Y justo es lo que quiere la escuela. Y justo es lo que quiere el sistema. Personas, gente muy manipulable, que lo que les ordenes lo hagan sin preguntar, ¿no? En los años 60, 70, no sé si se acuerden, que se había puesto de moda lo de los hippies. Y esos hippies se dejaban su pelo largo. Y entonces ellos tenían ese pensamiento, tenían esa reflexión de cuestionarlo todo, ¿no? Se les dio como por un lado, se les dio como un enfoque para, para distorsionar lo que realmente ellos eran. Eran rebeldes porque justamente entendían este mecanismo de control, pero también el mecanismo de control, que es el sistema, buscó la forma de desvirtuar realmente lo que ellos estaban mostrando. Si no, es que son unos drogadictos, son unos flojos, son unos holgazanes que son rebeldes, pero ni lo son, ni son rebeldes, son unos holgazanes. No, porque realmente llegar a esa conciencia, el portar tu cabello largo, ¿no? Es una conexión. Y hasta eso, nosotros en el magisterio tienes que decirle al niño que debe de ir rasuradito. Inclusive hay una parte en donde se maneja esa, bueno, tal vez a lo mejor en otros niveles, pero en la primaria tiene que ir rasurado el niño. Y como le obligas a que se rasure el niño, tú también tienes que ir rasuradito. ¿Sí? Pues todo eso, ahí está el control, hermanitos. Sí, hermanita Guadalupe. Abuelo, pero hablando del magisterio, no nada más, bueno, hablando del sistema mexicano educativo, sí es cierto lo que usted está diciendo de que todo está controlado, pero en algún estudio que yo hice, se comprobó que las grandes potencias que manejan al mundo tienen precisamente controlado el sistema educativo en los otros países que, pues malamente se nos llama tercer mundo, ¿verdad? Y entonces ahí veo yo que no sé quién maneja al final de la cadena nuestra madre tierra en estos momentos, pero de ahí viene el control de la educación y de los pueblos, hablándole ahí también de todo México, no nada más el sistema educativo. Pero es cierto, porque aquí en México se genera mucho profesionista sin que va al desempleo, que nunca va a tener digamos, un trabajo digno para lo que estudió, porque siguen existiendo carreras que realmente ya no tienen ni cabida para ningún trabajo y se siguen sacando alumnos para eso. Entonces, eso es un control que viene ya desde más arriba, que pues no sé quién lo establece. Y desafortunadamente, pues nos toca como humanidad sufrirlo. Esperemos que en tiempos venideros ya no pase. Eso espero yo. Sí, sí, hermanita, es necesario hacer esa conciencia, empezar a vibrar eso, justamente. ¿Por qué?
Porque como bien lo dice, hay un control. Ahorita se está manejando muy por debajo del agua. Es un secreto a voces que hay un plan en donde te dicen, te voy a comprar tu propiedad, ya sea tu terreno, tu casa. Te deposito tanto, pero, pero, puedes seguir viviendo tú en esa casa, no pasa nada. ¿Cuánto quieres por tu casa? No, pues yo quiero unos 2 millones. Te los depositamos. Denos una cuenta de banco. Te los depositamos, ya. Te lo depositan. ¿Qué pasa después? Dicen, bueno, sí, pero nos tienes que firmar un documento. De acuerdo. Pero no pasa nada, tú sigues viviendo ahí. Ujú, está bien. Pero el dinero que te están dando es virtual. O sea, no es físico. Al ratito, no, pues es que fue un hacker que te robó el dinero. Ahora, pues lo siento, tienes que salirte de ese lugar donde estás viviendo para que, pues no sé, pero yo dónde voy a ir a vivir. No lo sé, yo ya te di el dinero. Además, tú, tú me acabas de firmar. Y ese está aprobada la, no lo quieren sacar porque es un, es un acuerdo quizá, pero sí. Ahora se está promoviendo la propiedad de que te debes de tener tú tu título de propiedad. Sin embargo, hay hay muchas cosas que se están trabajando. Lo que se pretende es un control total. Ahorita se está viendo como cortina de humo a que los avistamientos ovni, que hay guerras, hay esto, hay las drogas, pero hay algo más que lo están trabajando la élite, ciertas élites de pocas personas que pretenden exterminar con todos aquellos que quieran y que empiecen con esa reflexión. Por eso dice, a buscar usar nuestros dones, cualesquiera que estos sean para servir a otros. Debemos de buscar eso, de servir, realmente servir. ¿Cómo estaríamos haciendo? Ahí la introspección. Hermanito Pedro, le escuchamos. ¿Sí levantó su mano? Sí, maestro, ¿me escucha? Adelante, hermanito. Sí, 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 lo escuchamos. maestro, el ocelotito que está ahí en la pantalla, ¿lo pintaron o de naturaleza algunos ocelotitos traen el tecolotito en la frente? Sí, así. Lo capturamos dentro de una fotografía que ahí venía, ¿no? Claro que sí. Es maravilloso eso, maestro. Maestro, y otra hablando sobre los hippies. Yo leí que dice que la élite, cuando los hippies se volvieron rebeldes contra las injusticias de la guerra de Vietnam y proponían que en lugar de matarse había que hacer el amor sin pudor, lo hacían desnudamente con la gente en sus shows que hacían y, y, los jóvenes en ese momento eran conscientes de lo que pasaba en Vietnam, de que Estados Unidos estaba construyendo el cementerio más grande en el planeta por los muertos que había todos los días, ¿no? Entonces dice que también lo hicieron en base al concepto de Sansón, de su fortaleza, pero que desgraciadamente la élite para desprestigiarlos, porque el poder así es, los que gobiernan a este mundo, dijeron qué podemos hacer con ellos, hay que sembrarles la droga para desvirtuar su poder y que pasen como drogadictos al mundo. Y yo pienso que eso es lo lógico, de que
pues el poder, maestro, es demasiado, y más cuando uno es virgen en el concepto inocente, de inocencia por nuestra mayoría de ignorancia que poseemos. Pero si nos autoeducamos, si conocemos diferentes culturas y varios conocimientos, es muy difícil que podamos caer en ese círculo de manipulación porque estamos conscientes de quiénes somos. Porque como usted hablaba hace un rato sobre las energías, cuando yo estudiaba el concepto de la gnosis, se nos hablaba que la virtud más grande del hombre es su energía, su semen. Y nos ponían un ejemplo como las peleas de gallos, los toros, los caballos, o sea, todos ¿cómo les llaman estos? Para, para procrear, pues, los sementales, ¿no? Cómo los tienen enjaulados para proteger su energía sagrada, que es la vida que dan, ¿no? Y entonces se nos hablaba de la magia sexual. Se nos dice que Jesucristo practicó con María Magdalena magia sexual, que era el poder de dominar esa energía sin tirarla en la mujer, sino regresarla a su serpiente ígnea, que es la serpiente de la columna vertebral, que es cuando el hombre se transforma y vuelve a nacer de nuevo, porque se purifica y es con una mente tan brillante y maravillosa que para todo el proyecto que él desee lo logra, porque tiene el dominio de eso, de la vida propia, de no tirarla ni en la mujer, sino simplemente la usa para hacer magia sexual. Eso es maravilloso, maestro. Es lo que usted nos hablaba hace un rato. Entonces, de uno de esas cosas está consciente y que es muy difícil practicar la magia sexual. Y se puede practicar, pues, según la gnosis, solamente con la esposa, porque no con cualquier mujer, porque entonces eso es degeneración sexual, no es magia sexual divina. Esa es mi palabra, maestro. Y disculpen los compañeros, pero es maravilloso decirlo porque, como le decía, dice que el libre albedrío también es dar lo poquito que uno sabe y conoce a los demás. Esa es la libertad de uno. Gracias, maestro. Gracias, hermanito Tlazocamati. Sí, realmente es un gran poder que tenemos, solo que nos han dicho que eso es algo que no podemos hablarlo, que eso no lo podemos expresar en ningún espacio. ¿Sí, hermanito Zahid? Sí, Temastiani, eso que estábamos hablando sobre, que usted dijo sobre la lealtad, esa lealtad que le tienen hacia la patria, hacia el gobierno, hacia la religión, hacia la educación, esa lealtad es bien recompensada. Y a través de esa recompensa hay gente que ya consciente todavía sigue haciéndolo con maldad, pues, por el simple hecho de querer obtener un hueso, pues, una recompensa. Y ahorita, como estábamos hablando, como el hermanito Pedro habló un poco de la gnosis y pues la educación, el tipo de control y luego la religión también, el gobierno y eso, y pues de repente me pregunté, bueno, y lo que nosotros estamos estudiando esto, por qué no se consideraría como un tipo de control o esto que estamos estudiando es como más la libertad a un fin de una conciencia mundial donde, no sé, nos pudiera realmente cambiar la vida en la humanidad, no sé, de repente me pregunté así, o sea, como qué diferencia habrá entre lo que estamos aprendiendo y otro tipo de formas de control, pues. Ajá, esa era mi pregunta final. Sí, hermanito Tlazocamati. Temastiani,
Sí, hermanito, lo escuchamos. Gracias. Voy a compartir mis pensamientos. Y todo nace desde Zipactli, de de la autoconcepción, cómo nos vemos, qué capacidades nos vemos, qué potenciales, cómo manejamos la energía, qué conocimientos. Ahorita con la pregunta del hermanito que decía si esto es control o no, me quedo pensando yo nací católico, aprendí la doctrina católica, era monaguillo, y me inculcaron muy fuerte el mensaje del Maestro Jesús, que es un maestro y es alguien que nos enseña mucho, es real. Dice, ámense los unos a los otros. Y ahí me quedo. Ya cuando viene la práctica, la aplicación, pues ya para hablar con él necesito muchos requisitos y ya interviene el humano. Entonces, el mensaje profundo del maestro es totalmente desviado cuando pasa por los que se creen con poder, tienen poder. Y creo lo mismo con la enseñanza esta que yo lo veo así, que usted nos comparte, es más liberadora. Pero cuando voy a un círculo de danza y el capitán me dice que bailo mal y que no tengo que comer carne y que la aplicación, el humano, la intervención, yo creo que es lo que echa a perder el mensaje original de Zipactli, de Yauselot, el mensaje de Quillawit, el mensaje de Huehuecoyot. Ya cuando nos empiezan a meter culpas y a meter muchos requisitos y que tengo que hacer y que no tengo que hacer, cuando Ometeot, cuando Dios, cuando Alá, cuando todos son el mismo, y simplemente todos dicen, conócete, ámate, cultívate, límpiate, ama, crea. El mensaje es el mismo. Pero si dejamos que en medio esté el control, pues nos van a seguir teniendo controlados. Yo trabajo y cuando recibo mi salario, que no es cierto, ¿no? Pero cuando trabajaba, me cobraban el impuesto sobre la renta. Luego voy a una tienda y compro una paleta y me cobran el impuesto. Y me compro una silla y me cobran el impuesto. Y me voy a mi casa, llevo la silla y por mi casa tengo que impuesto. Así o más control. Prendo la televisión abierta que es gratis, que yo tengo que comprar una televisión y aparte si quiero algo más tengo que pagar el cable. ¿Para qué? Para que me den noticias que a ellos les convienen y deportes y pensamiento. Yo creo que el control está en todos aquellos que nos dicen qué debemos de pensar. Y lo veo muy claro en las religiones, en los chamanes, en el gobierno, en los deportistas, etcétera. La libertad sí la tenemos y es bastante fácil y bastante difícil. Y hablando de los militares, algo que admiro de ellos es que cómo educan a su cuerpo para caminar mucho y comer poco, y educan a su cuerpo para obedecer ciegamente, sin ocupar la mente ni el espíritu. Son cuerpos bien entrenados. No así su espíritu, no así su conciencia. Gracias por escucharme, Tlazocamati. La Socamate Nognitzin. Si realmente es esa, justamente es la reflexión, es justamente lo que necesitamos hacer con el ocelotito. Es ver
igual como con el tecolotito. Posiblemente los hermanitos dirán, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué lo tiene que estar? ¿Por qué lo tiene que abordar y ponernos a pensar en eso? Justamente es eso. El tecolotito tiene que ver más allá de lo que le ponen aquí en la pantalla, de lo que nos ponen aquí, como dice el hermanito, lo que me ponen en la tele, lo que me ponen en las redes, lo que yo escucho. Necesito ver más allá de transgredir todas esas barreras, perforar esas barreras, eliminar. Quisiera contestarle al hermanito Sajid cuando dice, este conocimiento podría ser una forma de control. Todo, si quisiéramos nosotros, todo es control. Esto es control si ustedes quieren. Si ustedes quieren, esto es control. Está enfocado a la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad para los abuelitos donde yo estudio, con quienes aprendo? Es hacerte consciente del poder que tienes, y ese poder que tienes te hará libre. Sí, podrás escuchar, podrás ver de lo que te diga. No estás exento de eso que te están dando. Pero tú eres el gran poder, tú eres la fuente de la sabiduría, de lo creativo, y tú eres el fuente de tus respuestas. ¿Quieres atarte con esto? O decir, lo utilizo para liberarme a mí mismo. La opción que no nos da la religión dice, esto es así, esto es cuadrado, y punto. De aquí tú no sales. En cambio, esto que les comparto, que yo intento escribirlo, porque no está escrito, porque todo se nos comparte de manera oral, dice, esto que te comparto es lo que a mí me enseñaron y lo que me ha servido. Igual y te sirva, ¿no? Con la finalidad de liberarte tú mismo. Yo no te puedo liberar si tú no te quieres liberar. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Hay que ser libres, hay que ser esto. No puedo. ¿Por qué? Porque la decisión está en cada uno de nosotros. Por eso el precepto Shimoyek Machti, enséñate a ti mismo, ¿sí? Y yo el enfoque que le doy con ustedes es la intención de liberarnos, de no quedarnos con eso que nos dice el maestro que hay que hacer este ejercicio, que hay que hacer esta introspección, ¿no? Lo que nos decían, estos son los preceptos, estos son los mandamientos, estos son lo que nos dice, pero ahora ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo practico? Y ahí, y aquí lo que le decimos, yo les he dicho, hermano, si gustan practicarlo, háganlo. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Lo único que se van a perder es la experiencia de poderlo practicar. ¿Sí? Hermanito Tecpaxin, Josh, lo escuchamos. Se corta la llamada, hermanito. Casi no se escucha, no sé, a lo mejor los hermanitos sí, pero casi no te escucho. No, igual se corta mucho, no se escucha. Se corta ¿Ya la me llamada. escucha mejor? ¿Ya me escuchan mejor? Ahora Ahora ya. sí, un poquito mejor. Ah, ok. Sí, estaba. Bueno, ok, sí, nada más quería complementar un poco a la conversación con respecto a la libertad. Y yo siento que eso es algo muy esencial, que cada uno lo tiene ya por naturaleza, o sea, no es algo que ni siquiera nos lo da el hombre, que nos lo da algo superior, y eso figura mucho con la energía de Quetzalcóatl,
que es información que nuestros antepasados lograron interpretar, porque esto no es algo que realmente sea del hombre, creado por un hombre, un humano, sino ya está en parte, ya conecta con todo el universo, con todo con lo que existimos. Y algo que nos había enseñado, de hecho, ahorita lo acaba de responder, maestro, algo que nos había enseñado mucho es que la libertad no es algo que nos lo vayan a dar otras personas, es algo que viene de nosotros, que emana internamente con nuestras decisiones, con la manera en la que vivimos. O sea, sí estamos influenciados constantemente por cosas externas, pero lo que internalizamos, lo que trabajamos, qué es lo que desechamos y qué es lo que aprendemos de ello. O sea, porque pues estamos en esta realidad, en este Ashkan Wanika, y es algo que pues tenemos que trabajar y transformar. Y sería todo, maestro. Tlazocamate. Tlazocamate Nocnitzin, sí es ese justamente esa hacer nuestra introspección, ¿verdad? Esta introspección nos debe de llevar a crear nuestra realidad, pero realmente nuestra realidad hacia dónde queremos caminar, ¿sí? Porque bien podemos decidir que esta clase, sí, qué bonita clase, estuvo interesante, pero nada más ahí dejarlo, sino que es realmente decir, está bien. Dice, nos pide honrar la parte creativa del universo, ¿no? En esta trecena, con esta energía de este Ocelot, en esta trecena de Ocelot, nos pide justamente eso. Nos pide honrar la parte creativa del universo, incluyendo al sexo femenino, ¿no? Vamos a honrarlo. ¿Y cómo lo honraríamos al universo? Pues no, autorrealizándonos, trascendiendo a través del tiempo y del espacio. ¿Cómo? Suena muy mágico, suena muy utópico, ¿no? De que, híjole, está soñando este cuate. No, sí vamos a trascender. ¿Cómo? A través del conocimiento, cómo lo practicamos, cómo lo compartimos. ¿A quién estamos empoderando? Primero a nosotros, después a los demás. Maestro, Sí, hermanito. disculpe que lo interrumpa, pero hablando de libertad, dice el que escribiera, el francés que escribiera La democracia en América. Él hablaba tanto de libertad hasta que se encontró un individuo que lo cuestionó qué era la libertad. Y se sintió como en un círculo sin salida, pero su mismo consciente le hizo decir que le contestó al tipo que lo cuestionaba qué era la libertad. Y entonces él le preguntó, ¿tú qué crees que es la libertad? Y el tipo le dijo, no, yo por eso a ti te pregunto, porque tú hablas mucho de libertad. Dice, mira, la libertad es para los hombres que se sienten libres. Y yo no te puedo hablar más de allá de la libertad si tú no la conoces, porque tal vez tú nunca te has sentido libre. Así es fácil, maestro. La libertad está en nosotros. Los conocimientos son para romper esas cadenas que nos han impuesto las élites, pero digamos un ejemplo tan sencillo, que yo tengo una televisión, que es la máquina de producciones que te venden artículos desde una camisa hasta unos calcetines. Dependen programas chatarra, programas basura, pero depende de mí qué es lo que quiero ver, porque tengo ese don de libertad de decidir qué es lo que yo deseo ver, algo que me sirva, que me haga crecer en conocimiento, en algo que fructífero para mí, para los que me rodean. O sea, eso es lo grandioso cuando uno valora la libertad, pero hay gente que se pone a ver la televisión para ver la Virgen de Guadalupe, para ver novelas, para ver programas basura, maestro. Entonces, pues,
Esa gente, cuando uno la ve, yo vivo aquí en Nueva York y yo visito a muchos compañeros, muchos paisanos, maestro, y de tantas familias que yo he visitado, maestro, yo me preocupa la situación del futuro de los niños, porque veo una plasma, una televisión plasma de 2 metros, 3 metros, pero no veo un libro, maestro. Y les pregunto, ¿dónde está tu librería? No tengo, lo, nomás tengo mi televisión. A ese grado, cuando no se tiene conciencia, se llega a que nos manipulen al antojo de hasta el más tonto que nosotros nos puede manipular, maestro. Entonces, ahí es a donde nosotros tenemos que ver ese punto negro de que, ¿cuál es mi libertad? ¿Cuál es en esencia mi libertad? ¿O dónde está? En mí, hacer lo que a mí me complace mientras no viole los derechos del otro, hermano. ¿Mm? Pero yo tengo la libertad de hacer mientras yo no perjudique al otro. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera, siempre y cuando respete, porque dice que la ley no tiene sentimientos y por eso tiene una venda en los ojos para no ver, hermano. Así no las pintan, ¿no? La justicia y la ley. Así de fácil. Ese es mi punto de vista. Es todo, mi maestro. Es todo, compañeros. Gracias, hermanito. Gracias por compartir su reflexión. Sí, justamente necesitamos empoderar lo que decimos, a buscar lo trascendente. Vamos a buscar cómo vamos a trascender. ¿Sí? Hay diferentes formas de trascender, de cómo ser recordado. Por lo que hiciste, por lo que tú compartiste. A expresarnos cuidadosamente y a estar en sintonía con la sabiduría que nos viene de nuestros ancestros. ¿Se acuerdan de nuestros ancestros? Nuestras vidas pasadas, nuestros abuelos. Acechar lo que realmente amamos para devorarlo y empoderarlo. Si yo amo, lo que yo les decía ya en la práctica, si yo amo la justicia, lo devoro. Lo acecho, ¿qué es la justicia? ¿Qué es acecharlo? Estudiarlo, compenetrarlo, digerirlo, para que después lo devore yo y ese conocimiento que acabo de acechar me empodere para vivir una armonía en mi vida o una vida más armoniosa. Si yo acecho a la justicia, si yo acecho el amor, si yo acecho la empatía, si yo acecho la libertad, como decimos, libertad, no libertinaje, la libertad, tengo que acecharlo. ¿Qué es realmente la libertad? Estudiarlo, atraparlo, devorarlo quiere decir aprenderlo, conocerlo y después aplicarlo. Ese sería mi rostro, ese sería mi identidad. En la danza y en muchos grupos hablamos de libertad y decimos que nosotros somos libres, pero tú, como decía el hermanito Enrique, o creo que sí, lo de la danza, pero tú no puedes comer esto, no puedes comerlo. Óyeme, ¿por qué? ¿Por qué te tengo que prohibir? Desde que se empezaron a escribir reglas, desde ahí está el control, ¿no? Si yo les digo, a ver, todos los que estamos aquí debemos de prender nuestra cama. Todo lo que tenemos, lo que estamos aquí, todos vamos a participar. Todos los que estamos aquí debemos. Desde ahí estamos rompiendo, hermanito, ¿no? La libertad. Si yo me siento bien así, adelante, ¿no? Bien. La orientación la orientación de este
de estas trecenas de Mictlán, el rumbo de la introspección, de la transmutación, del cambio, ¿no? Del empoderamiento. Es del rumbo norte, color blanco y negro. El color desde verde, desde la oscuridad, pero también desde la conciencia, ¿no? Lo blanco de lo puro. Al hacerme consciente, al hacerme esa introspección, llegaré a ese punto medular que yo quiero. ¿Qué? Cada persona lo sabe. Regente, Yehyecatl, Quetzalcóatl. El aire hermoso, que quiere decir, nos habla justamente de eso que decíamos. Trabajar nuestra conciencia de vida. Ocelot, el primer ejercicio es acechar los portales de poder. ¿Y a dónde están los portales de poder? ¿A dónde quieran ir ustedes? Uno de los primeros ejercicios les decía, acechemos este. Me imagino que todos podremos imprimir esta hojita o hacerlo más en grande, acecharlo. ¿A qué hora? He aquí las horas. En alguna clase yo les comentaba sobre las horas que podemos trabajarlo, dependiendo de lo que querramos acechar. Porque algunos de nosotros queremos acechar qué es lo que contiene este tonal machillo, mal llamado calendario azteca. Desde sus colores, sus formas, sus números, ¿no? Yo lo he hecho a las 5:55 AM. Me ha servido. Yo. A las 7:17. A las 9:19 PM. ¿Y hay otros horarios? Sí. La hora que ustedes se sientan mejor. No, porque les dice el maestro que debe de ser las 5:55. Vamos, no. Yo sé que ustedes, hay una hora donde se concentran y pueden acechar. Acechar quiere decir ver qué es lo que se mueve en ese lugar. Si nosotros miramos, miramos un solo lugar, empezamos a acechar y empezamos a encontrar todos los detalles que podemos ver. La numerología es muy poderosa. Hasta ahorita, por lo menos el número 5, 7, 9, 13, 20, 1, todos los números tienen todo un significado en el idioma náhuatl. ¿Se acuerdan que vimos esa clase? Y está en YouTube, si lo gustan buscar y darle un repaso, qué simboliza cada uno de esos números. Y no tan solo con los abuelitos. A nivel mundial, la numerología es algo importante. Este es un portal, hermanitos. Este que ven ustedes aquí. Es un portal. Es un portal de conocimiento. Acechar ante los portales energéticos. Así como este Ocelot, que nosotros encarnamos a trabajarlo, los portales a observar, el altar. Lo que les comparto es lo que yo hago, ¿sí? A las 3:33 AM, mi altar. Sé que aquí hay energías en mi altarcito. Ahí está mi fotografía, ¿no? Bueno, ahí está. En el río, a las 3:33 PM, en la tarde. Algunos ya han visto las fotografías del río a donde voy. Es lo que me encanta hacer. Cueva. En la cueva a las 4:44 PM o AM. Hay una cuevita muy hermosa, donde me siento bien tranquilo. Al sol, a la 1:11. Chequen los números. Los números son importantes. Tonalmachillo, ¿qué les digo yo? El mal llamado calendario azteca, a las 11:11 de la mañana. O a las 11:11 PM. Puede ser en la noche o en el día. Por eso es que nos lo muestra aquí en el Amush, ahí, en esta trecena. Día y noche, se puede trabajar.
Mano a las 22:02. ¿Se acuerdan del ejercicio de la mano con Yeyekat? ¿Se acuerdan? ¿No? Me concentro. Para mí la hora específica es las 22:22. El empoderar. Por aquí les pongo yo una fotografía. Le pedí a mi niño que me pudiera tomar la fotografía. ¿Cómo hago mi acecho? Al principio, esa postura cansa, pero cuando te concentras, dices, soy un Ocelot, inclusive hasta con los ojos cerrados, primero abres tus ojos, acechas, después ya no acechas con los ojos, acechas con la mente. Y puedes sentir y ver. Es un ejercicio bastante hermoso. Algunos ya lo hicieron y si no lo han hecho, inténtelo. Trabajar con las 20 energías tal como lo muestra el gran regente y apoderado del Ocelos, Tezcatlipoca, porque es el apoderado. Se dice que Tezcatlipoca, su nahualito es el Ocelo. ¿Mm? Y este Tezcatlipoca, miren, está lleno de energías. Esto, si es posible, también hay que mandarlo a hacerlo en grande y acecharlo. ¿Por qué lo vamos a acechar? Porque justamente todas las 20 energías están en este cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué la lagartija y la serpiente están en la parte sexual? Lo voy a acechar. Ya leí. Trataré de entender por qué. ¿Por qué en la boca tiene que emanar la flor? ¿Por qué aquí en la mandíbula está Oli? ¿Será porque cuando hablo, al momento de hablar, el verbo mueve? El verbo tiene poder, ¿no? Trabajarlo con la veintena cuando se reúnen los generadores de la naturaleza. ¿Cuándo? Teotlesco. Después de esta veintena, que es Panquetzalistli, viene el, el 6 de enero, o sea, desde el 5 de enero en la tarde, empieza ya la veintena de cuando se reúnen los generadores de la naturaleza. Imagínense. ¿Quiénes son los generadores de la naturaleza? Tonatiuh, Tonantzitlalli, Chalchihuitlicue, ¿sí? Entonces podemos trabajarlo lo que estamos haciendo ahorita, energía por energía. ¿Qué es lo que voy a acechar? Si en esta veintena voy a acechar al Zipacli, hoy voy a acechar al Zipacli. Ah, aquí está Zipacli. Desde su forma, desde cuántos colmillitos trae. Lo que les decía yo son triangulitos. Chequen, miren. Estos los traen algunos regentes. Los triangulitos tienen la energía de Zipa. Sí. Al día siguiente, Yeyekat, busco a Yeyekat. ¿Dónde está Yeyekat? Ya lo encontré. Está en su Mashlak. ¿No? Y está ahí presente. Y así sucesivamente voy a acechar esta imagen por una veintena. La elevación de la energía sagrada, cada uno de nosotros. ¿Cómo me voy a elevar yo como energía sagrada? Autoconociéndome. Al momento de autoconocerme a mí, me doy el poder de pensar, de sentir, de vibrar con conciencia. Y eso me dará libertad. Libertad de vivir, de armonizarme con todo lo que me rodea. ¿Sí? Y bueno, acechar y enviar información con la mente, sentimientos y pensamientos. Aquí está el tecolotito. Vamos a acechar. Pero con este acecho, mandemos información a alguien más. ¿A quién? A quien querramos. A nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra pareja. Ahorita en la noche. Siéntense, sentámonos, intencionemos. Quiero visitar
a mi hija, a mi hijo que no está cerca, esta noche. Algunos le llaman viajes astrales, ¿no? Para ir a visitar. ¿Se puede? Claro que se puede. Yo he visitado a algunos hermanitos en este viaje en el ensueño. Construir un puente para obtener información. Todas estas actividades son puentes. Si lo queremos utilizar, qué bueno. Y si no, si dicen que no, también no pasa nada. Uno de ellos es acechar. El otro es comprender. Comprendo lo que estoy acechando. Comprendo lo que estoy viviendo. Todo eso que estoy comprendiendo lo analizo. Utilizo la información. Uso la intuición para conocer a otros, ¿no? Contemplar y observar los espacios. Una cueva, un río, una montaña, un camino, inclusive un caminito de terracería, de tierra. Todo eso nos va a llevar a ese camino que necesitamos hacer, ¿sí? Son sugerencias, hermanitos, que ustedes pueden utilizarlo para trabajar con Ocelo. ¿Y qué les puedo decir? Soy Ocelo. Por eso intento hacer, a transgredir, a ir más allá de, no encajarme en este cuadrado, de leer solamente de los abuelos, no, leer el conocimiento de otros, de otras culturas. Eso me hará entender por qué tengo que estudiar esto. La sabiduría también nos libera, pero nos libera más el practicar tu sabiduría. ¿Sí? Pues bien, hermanitos, de mi parte sería todo. Les agradezco que me hayan permitido disfrutar de esta energía de Ocelo del día de hoy con ustedes y pues vamos a ser cautelosos, pacientes, analíticos para lograr nuestros objetivos. Tlazohcamati nocniua, temoitasque. Que descanse, abuelo. Tlazohcamati, maestro. Tlazohcamati a Sí, todos. hermanito. Descansen, buenas noches, Tlazohcamati nocniua, hermanitos. Moshehuican. temoitasque. A ti.